Bien, vamos a hablar del terrible señor Comstock. Era un censor, un tipo que censuraba. Voltaire escribió en un panfleto satírico, que se titulaba Del terrible peligro de la lectura, que los libros disipan la ignorancia, que es custodia y salvaguarda de los estados bien gobernados. Eso escribió Voltaire para jorobar. Pero muchos poderosos, atentos a la existencia de libros peligrosos para su estirpe, los condenaron. Para esas condenas tenían unos ayudantes. En Grecia estaban los psicofantas, que aunque no trabajaban específicamente en la búsqueda de obras peligrosas, eran batidores profesionales que alcahueteaban al gobierno cuando alguien se excedía en la crítica. Puede decirse que el puesto de censor fue instituido en Roma en el año 443 a.C. y durante 4 siglos los censores fueron magistrados que vigilaban la conducta de los romanos e incluso llegaban hasta supervisar las obras artísticas, las obras teatrales e incluso los casos privados de adulterio. Pero cada tanto en otros reinos también había formas de censura. Por empezar, muchas veces se quemaban obras que eran consideradas nocivas para la nación. Los escritos de Protágoras se quemaron en Atenas en el año 411 a.C. Protágoras de Abdera, ¿se acuerda usted? En el 213, el emperador chino Xi Guangdi, nuestro amigo, el constructor de la muralla, nada menos, trató de acabar con la lectura y también con el pasado, quemando todos los libros del reino. Se terminó el pasado, y para terminar con el pasado había que quemar los libros. En el 168 a.C., la biblioteca de Jerusalén fue destruida durante la revuelta de los macabeos. En el siglo I, Augusto envió al exilio a los poetas Cornelio, Galo y Ovidio y prohibió sus obras. Y en el año 303, Diocleciano condenó al fuego todos los libros cristianos, que no eran ninguno. En 1559, el Tribunal del Santo Oficio de Roma publicó el primer índice de libros prohibidos para toda la cristiandad. Fue el famoso Index, donde figuraban libros censurados incluso antes de publicarse. Desde luego aparecían también otros que ya estaban publicados. Este libro, este Index, esta lista de prohibición, duró hasta 1966. En el Index aparecieron Stendhal, Victor Hugo, George Sand, Balzac, Flaubert, Spinoza, Descartes, Zola, Bergson, Sartre, Kant, Rousseau, entre muchos otros. Yo he visto, usted sabe, siendo chico, algunas actualizaciones del Index en la iglesia de al lado de casa. Sí. Me acuerdo, yo no sé si era, fíjese, ¿no? Si era una cosa parroquial, es decir, si lo inventaba el cura, porque no he visto muchos Stendhal, o si recibían una comunicación de la autoridad. Alguno me sabrá decir. Pero yo recuerdo una película muy sonsa que se llamaba Abbott y Costello en Venus, que figuraba en esa lista. Sí, por lo menos yo he visto una lista de películas, estaba en un cartelito así muy sobrio en la puerta de la iglesia, ¿no? Bueno, yo también prohibiría esa película. Mejor dicho, yo no la prohibiría. Yo pediría a Dios que hiciera que nadie quisiera verla. Es decir, que la prohibiera. Pero bueno. Bien, cuentan que este Index contribuyó a la costumbre de firmar libros con seudónimo, para evitar ruidos con la iglesia. Y en ese hábito se destacaba Voltaire, a quien se han atribuido algo así como 137 nombres falsos, el más conocido de los cuales era justamente Voltaire. Se llamaba Arouet de apellido, el hijo del notario. Hubo quienes se encargaban no ya de quemar, sino de depurar obras literarias, quitando todo lo que se creía inmoral en ellas. El inglés Thomas Bowdler, que vivió allá por finales del siglo XVIII, pasó a la historia por sus reescrituras.
En 1818, quiere decir que vivió a principios del 19 también, editó Family Shakespeare, que reducía los textos de Shakespeare haciéndolos aptos para la lectura de los niños y los adolescentes. Y desde entonces en los diccionarios ingleses figuraba bawdlerise, una palabra que es un equivalente al acto de limpiar de procacidad o de erotismo cualquier obra literaria. Acá se ha hecho mucho, también se hacía en la televisión muchísimo, muchísimo. Se cortaban todas las escenas de las películas que tuvieran algún desnudo o algo así, que a veces era muy difícil, porque las películas que por ahí tenían escenas de desnudo de 10 minutos, cortaban los 10 minutos, cuando pasaban los 10 minutos vos no sabías qué es lo que había ocurrido. Porque bueno, en una de esas los hechos dramáticos sucedían mientras alguien estaba desnudo, cosa muy probable. Muchas de las cosas más dramáticas de nuestras vidas ocurren mientras estamos desnudos. Si a uno le sacaran, si a uno le depuraran la vida como cortaban las películas en aquel entonces y anularan las partes en donde uno está desnudo, nuestra vida cambiaría sustancialmente. Sería mucho más sencilla. Porque hay que reconocerlo, uno se compromete mucho más desnudo que vestido. Sí. Los actos que nos comprometen para el resto de nuestras vidas, casi siempre los perpetramos desnudos. Por eso un buen consejo cuando uno no quiere comprometerse es vestirse. Bien, pero todo este prolegómeno, todo este exordio, es para ingresar a la figura terrible y casi caricaturesca del censor Anthony Comstock, que fue un norteamericano. Nació en 1844 en Connecticut. Cuentan que era un hombre fornido y que en muchas ocasiones utilizaba su tamaño para derrotar a sus oponentes. Comstock era pelado y dicen que tenía un cuello de toro, una espalda tremenda y las piernas muy gruesas. Es decir, era un pesado. A los 20 años llegó a New York sin un guita. Trabajó como vendedor en una mercería, vendía elástico y lo estiraba para medir. Allí conoció a la hija de un ministro presbiteriano y se casó con ella. Ministro en el sentido de predicador, ¿no? La evangelización del suegro y alguna constitución previa convirtieron a Comstock en un personaje nefasto. Empezó a ver en New York muchas cosas que le parecían censurables. En 1868, después de que un amigo le contara cómo había sido apartado del buen camino y corrompido por cierto libro, Comstock compró un ejemplar de ese libro que había corrompido al amigo y luego, acompañado por un vigilante al que convenció, hizo detener al librero y se confiscaron las existencias del libro. Esa fue su primera incursión y después de un éxito tan grande decidió continuar. Y en general lograba la detención de pequeños editores. Con la ayuda de quienes vieron en Comstock su líder, fundó la Sociedad para la Erradicación del Vicio. El lema era el siguiente: nuestro padre Adán no leía en el paraíso. Ah, bueno. Es decir, lo que quería erradicar era la lectura, que para él era el vicio. Cuentan que, desde luego, hojeaba los libros antes de destruirlos o perseguir a los editores o autores, y mostraba ante sus secuaces, mientras leía, espasmos de dolor. Leía, por ejemplo, era la mejor y la peor de las épocas. ¡Oh! Gritaba. Y decía que era el vicio que comenzaba a roerle el cuerpo. Extraordinario, ¿eh? Unas sesiones de lectura con gritos en el momento en que el vicio te empieza a roer el cuerpo. En la parte
donde la prosa del autor, o la prosa o la poesía, despiertan nuestro vicio. Bien, a partir de 1873, una ley que lo respaldó le dio funciones casi policiales. El ardor de Comstock fue responsable de al menos 16 suicidios. William Haynes era un cirujano irlandés a quien Comstock mandó a la cárcel por publicar 165 clases de literatura libidinosa. Haynes se mató. Poco después de esa muerte, Comstock se disponía a tomar el ferry de Brooklyn. Él mismo aseguró que una voz le dijo que se dirigiera a la casa de Haynes. Llegó en el momento en que la viuda estaba descargando de un carro de reparto las planchas para imprimir las clases prohibidas del marido muerto. Comstock se jactó de que con gran agilidad saltó al asiento del conductor del carro y a toda velocidad llegó hasta la sede de los erradicadores del vicio para destruir allí las planchas. Los otros suicidios se produjeron por asuntos que comenzaron a exceder las lecturas prohibidas, ya que Comstock empezó a perseguir a los adúlteros. Dice la crónica: se atribuye a Comstock el reiterado orgullo sobre los hombres que había encarcelado y sobre las mujeres cuyo suicidio provocó, tras la amenaza de ventilar públicamente ciertos incidentes de adulterio que solo él y sus vigilantes podían conocer. Es decir, investigaba, se enteraba y después amenazaba a las culpables, y a muchas de ellas las inducía al suicidio en una época en que aquello era vergonzoso y no digno de jactancia como hoy. En el diccionario inglés Webster's, que incluye algunos neologismos, la palabra Comstockery está definida como preocupación mojigata por combatir la inmoralidad, especialmente en libros, periódicos y fotografías. Comstock murió en 1915 y cuentan que alguien tachó el nombre de su lápida. Este era el terrible señor Comstock. ¿A quién quiere dedicar esta aborrecible biografía? Y a los que han padecido, Alejandro, la locura de estas personas que se creen dueños de lo que está bien, de lo que está mal, moral y de lo que conviene o no conviene. Tampoco. Pero bueno, pueden ser no haga lo mismo. Muy peligrosos, ¿no? A los que padecen, a los intolerantes. Claro. A Torrante, Injuna Graciete. Sí, hay que enseñarle tolerancia aunque sea patada. A patada, mire. Pues dale que yo te lo tengo. Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos contado al discotecario esta historia. Él la escuchó muy compungido. Y después nos dio el disco A Fuego Lento, que hace alusión a la quema de toda clase de libros, ¿no? Y utilizó la versión del Octeto Buenos Aires, un octeto notable. Vamos a repasar la formación de aquel efímero conjunto. Astor Piazzolla y Leopoldo Federico tocaban bandoneones. Atilio Stampones el pianista. Enrique Mario Francini, Hugo Baralis son violinistas. Horacio Malvicino guitarra, José Bragato cello y Juan Basalo contrabajo. Y escucharemos A Fuego Lento, que es un tango de Horacio Salgán, compuesto justamente después de haber leído don Horacio prolijamente la biografía de Comstock. Adelante.